Bien, damos gracias a nuestros hermanos de la música que nos han dirigido en todo este tiempo. Ahora nosotros vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Nos encontramos en Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. En reiteradas ocasiones hemos visto por el estudio de este libro de Apocalipsis que el futuro de nuestro mundo no es bueno, ¿verdad? Aunque el mundo dice que vienen mejores días, nosotros constantemente hemos visto en el libro de Apocalipsis que el futuro para el mundo no es bueno, más bien es trágico, es sombrío lo que viene en el futuro. Las noticias no son malas, son muy malas para el mundo en verdad. Y no nos referimos a los problemas sociales, tampoco a los problemas morales, tampoco a los problemas medioambientales, aunque de hecho puede haber algunas consecuencias graves más adelante, pero lo que es terriblemente grave sobre el futuro no es nada de lo que el hombre hará, sino de lo que Dios hará. Lo que Dios hará, de eso se trata en realidad. En el Nuevo Testamento nos dice el autor de Hebreos, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es el verdadero terror del mundo. No lo que el hombre hará, sino lo que Dios hará. La ira y la furia de Dios es una realidad devastadora que acecha al borde de la historia humana. Eso es lo que va a ocurrir. Dios está como un león agazapado que va a lanzarse, va a atacar y va a matar en el momento que está señalado en la Escritura. Y Dios ha delineado claramente la naturaleza de su santidad, de su rectitud y su justicia. Y lo estudiamos en toda la palabra de Dios. Allí está delineado lo que es su naturaleza, santidad, rectitud y justicia. Y nos ha dado muchas evidencias de que Él actuará contra el pecado. Tan solamente podemos abrir el libro del Génesis. Hemos estudiado en esto en otras ocasiones. Y en el mismo Edén todo era felicidad hasta que la ley de Dios fue violada. Y la ira de Dios cayó sobre los pecadores y destruyó la raza humana, sumiéndolos a todos en la iniquidad. Y en los días de Noé todos conocemos. Todo iba bien hasta que el pecado alcanzó su máximo techo, su máximo límite ante los ojos de Dios, y la ira de Dios destruyó todo el mundo antiguo excepto Noé y 7 personas más. Y a lo largo del Antiguo Testamento hay expresiones también de la ira de Dios sobre los pecadores. Y no solamente que se expresa esa ira, sino que se ilustra también esa ira. Continuamente en el Antiguo Testamento, cuando leemos la historia de Israel, que es la historia del pueblo de Dios, leemos sobre la ira de Dios, a veces que está encendida contra el mismo pueblo de Dios, y en otras ocasiones aparece encendida contra las naciones que han hecho mal a su pueblo. Así que la Biblia dice que Él se enoja con los malvados todos los días. Y los profetas del Antiguo Testamento constantemente advertían sobre el día del Señor. Va a venir el día del Señor, ya sea el día temporal del Señor o ese día escatológico que nosotros señalamos muchas veces que será el final, cuando venga el Señor. Y eso está por venir, eso no ocurre todavía. Pero siempre eso será un tiempo terrible de juicio, cuando los pecadores serán totalmente destruidos y condenados. Todos esos momentos de la historia en los que Dios intervino en gran juicio no eran nada más que anticipos de la ira final, porque va a venir una ira final en el último y más grande día del Señor. Recuerdan al profeta Amós en el capítulo 4 y el versículo 12, él gritó a voz en cuello, él pronunció y dijo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y el profeta Ezequiel, si me acompañan aquí al profeta Ezequiel, en el capítulo 18, es interesante lo que señala mirando al futuro, Ezequiel 18,
Mira lo que dice aquí el versículo 4, el verso 4. Mirando el día futuro espantoso del Señor, mira lo que dice, mira lo que señala Ezequiel 18:4, dice, he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Vaya, esa morirá. El pecador no se salva. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y mira lo que sigue diciendo desde el verso 20, ahí en Ezequiel 18 y el verso 20, hasta el verso 28, dice, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Vaya, Dios castiga al pecador. A veces es claro lo que dice aquí en las Escrituras. Los caminos del Señor son justos, dice, son rectos. Él va a recompensar a los justos y va a castigar a los pecadores. Eso resume la perspectiva de Dios sobre el juicio, incluso sobre el libro más antiguo, el libro de Job, capítulo 21, 30. Es interesante lo que dice Job. Dice que el malo es preservado en el día de la destrucción. Dice, guardado será en el día de la ira. Vaya, esto es tremendo, ¿no? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. El salmista casi resbala al ver la prosperidad de los impíos, ¿sí? Cómo los impíos prosperan y él casi resbala, dice, pero luego él se enteró lo que dice Job, que ellos están siendo cebados como el cerdo es alimentado y engordado hasta el día de Navidad, el día de la fiesta, ¿sí? Es decir, guardado será para el día de la ira. Así que, llegando hasta el periodo patriarcal, la gente sabía que existía la ira de Dios en el futuro, en el horizonte. Todo el mundo sabía de que la ira de Dios existe. Ahora, no toda la ira es futura. Ha habido intervenciones históricas de parte de Dios, demostrando su ira a los pecadores a lo largo de toda la historia humana. Él ha hecho sus juicios directos, temporales. Y a lo largo de la historia, la ira se divide en varias categorías. Y ustedes pueden observarlo. Hay la ira de la siembra y la cosecha. Es decir, todo lo que siembra el hombre va a cosechar. Y eso es constante. Hasta el día de hoy sigue existiendo. Eso funciona en todo tiempo, antiguamente y el día de hoy, y seguirá funcionando. Esa es una ley de Dios. Lo que tú siembras vas a cosechar. Pecas y hay consecuencias de esa iniquidad. Esa es una forma de la ira de Dios que funciona. ¿Ves? También hay la ira cataclísmica, si así le podemos llamar, por el cual Él envuelve a todo un pueblo, a toda una ciudad en un gran holocausto. Lo hizo con Sodoma y Gomorra, donde destruyó a miles de personas. Dios puede hacer esos juicios así, y los ha hecho a lo largo de la historia. En el libro de Romanos capítulo 1, que muchas veces hemos ido allá, podemos ver la ira del abandono. Es decir, cuando las personas, una sociedad le da las espaldas a Dios y no lo glorifica a Dios, ni le da gracias por las cosas que Él se ha mostrado de que Él existe, entonces Dios los abandona a su pecado. A las consecuencias de ellos los envuelven y viven en ese pecado, como dice Romanos 1. Hay también la ira temporal de Dios, esos tiempos de juicio de parte de Dios, donde no queda nada. Y también la ira eterna, esa es la ira escatológica, esa es la ira futura. Eso se llama escatológico en el evento futuro, que va a venir sobre todo el mundo y que en última instancia va a resultar en el infierno eterno para las personas. Y parece que todos los elementos necesarios que conducen a esta ira de Dios
y están encontrando el día de hoy su lugar en el rompecabezas de la historia humana. Parece que todo está uniéndose y va llegando a este punto. Pero a lo largo de este periodo de juicio, desde el inicio del juicio de Dios hasta el final, que es futuro para nosotros, este final eterno, es interesante porque funciona la más extraña paradoja. Hay una paradoja en todo esto. De que a pesar de que hay juicio desde el inicio hasta el final que habrá, Dios está trabajando afanosamente para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores de su propia ira. ¿Qué paradoja? Él va a traer ira y sin embargo Él también está afanado para salvar a los pecadores de esa ira. Ahí está manifestada la naturaleza maravillosa, increíble de Dios, que no podemos comprender muchas veces, que abarca esta justicia de Dios, que viene de esta santidad de Dios, y está unido a la misericordia y a la gracia de Dios. ¿Ves? Hemos pecado, está la justicia de Dios, debe ser castigado porque Dios es santo. Esa es la justicia y la santidad de Dios. Pero a la vez Él quiere mostrar misericordia, quiere no ejecutar el juicio y quiere derramar gracia para no ejecutar el juicio. Sabemos que Dios lo resuelve a través de Jesucristo. Porque la ira de Dios viene. La ira de Dios vino sobre el Hijo y lo mató al Hijo. Ahí está la ira de Dios. Ahí está la santidad de Dios que emana justicia. Vino sobre el Hijo para podernos dar salvación. Así resolvió Dios. Pero vemos estas dos cosas unidas como una paradoja. Y como hemos visto en el libro de Apocalipsis, que cayendo los juicios de los 7 sellos y los juicios de las 7 trompetas, hasta los juicios finales de las 7 copas, que lo vamos a ver ya en Apocalipsis 16, en este tiempo llamado de la tribulación, Dios está llamando a los pecadores a la salvación. Dios está llamando a los pecadores a la salvación. ¿Cómo lo hace en el tiempo de la tribulación? Lo hemos estudiado. Él va a levantar a 144,000 judíos y van a predicar por todo el mundo. Lo va a hacer con 2 testigos, lo hemos estudiado. Lo hace con los mismos cristianos que van a llegar a ser salvos, que va a ser multitudes de cristianos. Y ellos mismos van a ser testigos de Cristo en ese tiempo. Las otras semanas pasadas estudiamos que lo va a hacer por medio de un ángel, que va a estar en el cielo, teniendo un púlpito en el cielo donde todo el mundo va a poder verlo y va a escuchar el evangelio eterno que este ángel va a predicar. Y va a predicar las 24 horas del día. Así es como Dios va a rescatar personas en este tiempo de la tribulación. Siempre está llamando a la gente para que sea liberada de la ira que Él mismo va a traer. Siempre, como lo hace el día de hoy. Y mientras la ira se intensifica en el periodo de tiempo llamado de la tribulación, el evangelismo por parte de Dios, a través de todos estos medios que Dios usa, también se intensifica. Y hermanos, ya hemos estudiado, se va a tener la mayor cosecha de almas en la historia de la humanidad. Nunca ha habido tanta conversión como lo habrá en el tiempo de la tribulación. Y los elementos finales de la ira comienzan a desarrollarse durante este periodo de los 7 años llamado la tribulación. Ahí es donde la ira alcanza su fin escatológico. Ahí terminará todo, será la ira final. Y eso sucederá justamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene para establecer su reino en el mundo. Su reinado de 1000 años en la ciudad de Jerusalén, en el trono de David. Allí estará sobre la tierra, sobre una nueva tierra y un universo restaurados. Y a esos 1000 años le sigue la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, que es el estado eterno en que los creyentes estarán glorificados y vivirán con el Señor para siempre. Será algo que nosotros estamos anhelando el día de hoy. Así que estamos cerca de este final de este periodo llamado tribulación. Apocalipsis 15, estamos cerca de este periodo ya de terminarlo, de terminar estos 7 años. Hemos estado allí desde Apocalipsis capítulo 6
y vamos a terminar cuando lleguemos a Apocalipsis 19. Allí terminará todo. Este es el tiempo de los 7 años de juicio, porque aquí se describe la ira de Dios en este periodo de 7 años. Si bien el tiempo de la tribulación es un tiempo de gozo, es un tiempo de redención, al mismo tiempo vemos que es un tiempo de horror para aquellos que rechazan a Cristo y se ponen del lado del diablo y sus demonios. Porque solamente hay dos lugares. En ese tiempo, si no eres de Cristo, eres del anticristo. Como el día de hoy, si tú todavía no tienes en tu corazón a Cristo, si tú no eres salvo, entonces tú eres del diablo. Así de simple. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo? Hablando con los judíos de su tiempo, hablando con los maestros también de la ley de su tiempo, ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios porque somos el pueblo judío. Nos ha dado todo el Antiguo Testamento, aquí lo tenemos, somos el pueblo de Dios. ¿Y qué les dijo Jesús a ellos? Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Ves? Perteneces a dos lugares nada más. O eres de Cristo, o eres del diablo, o eres del anticristo. Así sucederá también en este tiempo de la tribulación. ¿Sí ves? En este tiempo de la tribulación. Esto comenzó en Apocalipsis 6. ¿Recuerdan? Los sellos se abrieron y describen la falsa paz. Será lo primero que va a venir. La guerra, el hambre, la enfermedad, la muerte, el colapso del cielo en el 6º sello. Va a ser un colapso terrible. Vimos a los hombres en terror, congelado, clamando a las rocas, clamando a las montañas, por favor, destrúyenos, cáenos, queremos morir, queremos desaparecer, y querrán morir y no van a poder morir. Y ellos dirán, ¿quién nos puede salvar de la ira de Dios? ¿Quién nos puede liberar de la ira de Dios? Así que este 6º sello introdujo ese gran periodo conocido como el día del Señor. Esa es la explosión final de la ira de Dios. El 7º sello se abre a 7 juicios más, que son los juicios de las trompetas, que describen los juicios iniciales del día del Señor. Los juicios iniciales del día del Señor ya los estudiamos nosotros. ¿Recuerdan cuando vimos en Apocalipsis 8 y 9 que Cristo lanzó un incensario lleno de fuego, lo lanzó a la tierra y produjo truenos, relámpagos, terremotos, granizo y fuego que estaba mezclado con sangre y destruyó a 1/3 de la vegetación de la tierra? La segunda trompeta sonó y 1/3 del mar fue destruido por una montaña gigante que cayó en llamas del cielo al mar. La tercera trompeta sonó también y una estrella llamada Genjo envenenó 1/3 del agua dulce. ¿Te imaginas cómo va a vivir la gente de ese tiempo? Y la cuarta trompeta sonó, 1/3 de las estrellas, la luna y el sol fueron ennegrecidos y el caos en el universo y en la tierra se intensificó. Y la quinta trompeta sonó y todo el infierno se desató para atormentar a los hombres. Los demonios que habían estado atados en el pozo del abismo fueron liberados para traer dolor a los seres humanos. Será algo horrendo. Nunca se ha visto la maldad desatada como este tiempo lo será. Y sonó la sexta trompeta y 1/3 de la tierra murió por el fuego, el humo y el azufre. 1/3 de la tierra. Somos cerca de 8.000 millones de personas. Casi 3.000 millones de personas van a morir en ese tiempo. Y la ira completa final que termina el periodo de 7 años está ligada a los juicios de las 7 copas, que eso lo vamos a comenzar a estudiar en Apocalipsis 16, ya mismo, eso es el final. Apocalipsis 15, donde nos encontramos nosotros, nos introduce a los 7 juicios de las copas. Apocalipsis 15 nos introduce a este juicio de las copas. Esta es la ira final. El juicio de las copas es la ira final. Después del juicio de las copas, Cristo viene. Así que Apocalipsis 15 es la preparación para las copas. Y Apocalipsis 16 es la ejecución de estos juicios. Así que los juicios de las copas son las últimas plagas que componen la 7ª trompeta.
¿sí? Al tocar la séptima trompeta, se abre este abanico de 7 juicios de las copas. La santidad de Dios exige que Él juzgue. Y su amor exige que Él advierta. Esas dos cosas están allí como una paradoja. Así que Apocalipsis 15, y ya lo vamos a leer brevemente, no es una defensa por lo que Dios va a hacer aquí. No es una defensa porque Dios no necesita que se le defienda en absoluto. Ninguna explicación sobre por qué es legítimo que Él haga. Alguien puede preguntar, pero ¿por qué Dios va a hacer eso? No hay legitimidad en hacer o defender a Dios en verdad. Lo que Él dice es verdad. Lo que Él dice debe hacerse, punto. Él es el creador de todo. Así que Apocalipsis 15 es simplemente una preparación para lo que va a venir en el juicio final. Una preparación para el juicio final. Pero al mismo tiempo puedes ver los motivos de su juicio. Ahí detrás de las escenas podemos sentir por qué Dios va a hacer esto, ¿sí? Así que el versículo 1 aquí en Apocalipsis 15 nos introduce al tema, y Apocalipsis 15, versículos del 2 al 8, se ven las razones de su ira. Versículo 1 nos introduce, versículos del 2 al 8 están razones de la ira de Dios. Así que leamos estos versículos en Apocalipsis 15 del 1 al 8. Ustedes me pueden seguir, pueden seguir ustedes la lectura. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, que a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vaya, esta es la introducción, ¿sí? Y es una introducción tan directa aquí en el versículo 1. Mira lo que dice: vi en el cielo otra señal. Y hermanos, ya hemos estudiado hasta el capítulo 14 completamente y hemos visto otras señales que ha mostrado Juan en su visión. ¿Recuerdan el capítulo 12 y el verso 1? Ahí aparece la primera señal. En 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, y aquí podemos saber de qué se trata esa señal de esta mujer, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién era esta? Israel, debe estar en su mente, ¿verdad? Israel. Ahí estaban 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Y luego mira, ahí en el versículo 3, 2 versículos más adelante del 1, verso 3, dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y lo estudiamos y vimos que esto representa a Satanás, esta señal. Y aquí en nuestro texto, en 15:1, aparece la tercera señal. Esta es la tercera señal que nos habla el libro de Apocalipsis. Ahora, es interesante, mira cómo la describe Juan, porque expresa de alguna manera la magnitud de esta señal, ¿no? Mira lo que dice: grande y admirable, grande y admirable. La palabra grande es lo que en el original es mega, ¿no? Mega construcciones, mega maxi, y todo lo que es inmenso, todo lo que es grande. Esa es la palabra que encontramos aquí. Dice mega, mega. Algo que es abrumador, algo que es masivo, algo que es muy grande en verdad. Y la siguiente palabra que dice admirable,
admirable, viene del término asombro. Viene del término asombro esta palabra en el idioma original. Así que esta señal grande y admirable fue algo abrumador, lo que estaba viendo el apóstol Juan en la visión. Fue algo masivo, fue algo enorme, enorme, enorme. Fue algo sorprendente, tal vez fue chocante para él, fue sobrecogedor. Eso es lo que está hablando de esta señal. Y estos términos de alguna manera están expresando la enormidad de este signo. Y su enormidad está relacionada con el hecho de que es lo último que va a suceder de la ira de Dios. Por eso lo ve así Juan, porque lo que viene es mucho más grande de lo que ya ha sucedido en esos 7 años. Será tremendamente grande, abrumador para el apóstol Juan. Y así es como lo reconoce a esta señal grande y admirable. ¿Y qué es lo que ve en esta señal? Mira lo que sigue diciendo el verso 1. Dice, 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Vamos entendiendo porque ya leímos los primeros 8 versículos de este capítulo. Y nos encontramos de nuevo con los ángeles. A menudo los encontramos aquí en el libro de Apocalipsis, innumerables veces. Recuerden lo que dice Hebreos 1:14, que ellos fueron creados por Dios, fueron diseñados por Dios para servir a quienes, a los creyentes, para cuidarles, para darles poder, para darles recursos. Y de repente estos ángeles que estaban llenos de misericordia, que tenían bondad, que tenían protección y fuerza, ahora se convierten en agentes de la ira mortal, porque dice 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Vaya, este es un giro, este es un cambio. Podemos estudiar las parábolas del Señor Jesús mismo, porque Él enseñó en ciertas parábolas lo que será el juicio final en Mateo 13, ¿recuerdan? Y Él dice que los ángeles van a ser los segadores en el tiempo del juicio final. Ellos son los que van a cegar, ¿no? Ellos vienen a devastar, vienen a destruir. Y el deber de estos 7 ángeles es infligir, ¿qué cosa? 7 plagas, dice. 7 plagas, nos dice el texto. 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Y la palabra plaga aquí, en el idioma original, significa un golpe que se ha dado, o una raya que significa una herida que se ha hecho, ¿no? Una cicatriz. Incluso podría significar una calamidad. Entonces pensamos en esta palabra plaga, pensamos que es algún tipo de enfermedad generalmente. Cuando decimos, una plaga va a venir, en nuestra mente rápido, en el siglo XXI que estamos en el día de hoy, decimos, puede tratarse de algún tipo de enfermedad. Pero no, hermanos, no es una enfermedad. El término se utiliza en Lucas 12:48 para referirse a un azote que se le hace a alguien, ¿no? Se toma el látigo y en el látigo se pone ahí trozos de vidrio, de piedra y se azota a alguien y se lo castiga en la espalda. Y cuando se lo castigaba con este azote, ¿no? Inclusive podría sacarle todo el tejido, hasta el último tejido de la piel y quedar expuestos los órganos de una persona. Eso es lo que está significando. En Hechos 16:23 también se nos dice así, que es infligir golpes y heridas. Y otros textos en la Biblia también se utilizan para eso. La idea es de un golpe de muerte. Esa es la idea, un golpe de muerte. Así que no estamos hablando aquí de algún tipo de enfermedad cuando dice que estos ángeles vienen con las 7 plagas. No es una epidemia, no está hablando de una epidemia. De hecho, no va a haber tiempo para eso. Estos 7 juicios van a ser rápidos. Estas son cosas de fuego rápido que vienen. Estos juicios finales que son derramados en horas, en días, justo al final y en una rápida sucesión. Entonces son golpes de muerte, heridas mortales que vienen con fuerza mortal. Y el término no se utiliza aquí por primera vez, ya se lo ha utilizado en otros textos. Por ejemplo, bajo la 6ª trompeta, ¿recuerdan? En Apocalipsis 9:18, allí los usó. Miren, 9:18 dice, por estas 3 plagas, nuevamente plagas, dice, fue muerta, mira la relación de la plaga con la muerte, no es una enfermedad. Dice, por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca.
no son enfermedades, ¿ves? No son enfermedades, son heridas, son golpes mortales. Y esos golpes mortales vienen de Dios, el origen es Dios. Mira el verso 20 ahí en Apocalipsis 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Entonces, la plaga tiene que ver con la muerte, son golpes mortales, ¿ves? Porque aquí dice, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Entonces son golpes que matan, ¿no? Las plagas son golpes que matan. Ahora, mira lo que sigue diciendo el verso 1, es interesante, dice, 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y mira cómo termina diciendo, postreras, 7 plagas postreras. ¿Qué significa esto de postreras? Bueno, lo entendemos literalmente, dice, estas son las últimas plagas. Es decir, hay muchas plagas que se han dado, pero estas son las finales. Lo que quiere decir que ya no hay más después de esto. Estas son las postreras, estas son las últimas y estas son mortales, ¿no? Que Dios va a enviar. Si se les llama plagas a los 7 últimos juicios de las copas, porque le está llamando así, ¿no? Las 7 plagas. Aquí nos está dando una introducción. Capítulo Apocalipsis 16 nos va a hablar de cada uno de los juicios de las copas, los 7 juicios, en detalle. Aquí estamos viendo a manera general cómo estos ángeles tenían las 7 plagas postreras. Ahora, si a estos juicios de las copas se les llama juicios de plagas, se les llama plagas, entonces nosotros podemos concluir también que los juicios de los sellos y los juicios de las trompetas también eran plagas. También eran plagas como estas últimas que están señaladas aquí. Y todas vienen de parte de Dios. Esta es la ira de Dios. Es un error pensar que los sellos y las trompetas son otra cosa. No, son juicios de Dios, son plagas de Dios. Estas son después de aquellas. Estas están en el final, las que estamos viendo ahora son en el final. El resumen total, ya aquí termina todo. Y estas son las peores. ¿Por qué son las peores? ¿Por qué serían estas las peores? Estas postreras. Mira el verso 1, cómo termina diciendo, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estaba toda la ira de Dios allí agolpada, la ira de Dios. ¡Qué terrible! ¿Ves? Esto será desastroso. Ya hemos anticipado esta ira desde Apocalipsis 14:10 sobre la copa de su ira que va a ser derramada. Y estudiamos los versículos del 14 al 16 que hablaban cómo se va a cegar sobre la siega, ¿recuerdan? Cómo se va a cegar el trigo y también la cosecha, la vendimia que va a ocurrir. Eso no es otra cosa que la hoz, es el juicio de Dios. Así que en Apocalipsis 14 ya se ha anticipado este terrible derramamiento de furia final. Y ahora estos 7 ángeles están listos para derramar las últimas calamidades y terminar la ira de Dios, porque ya no habrá más después de eso. Estas son las plagas postreras. Así que aquí vemos esto. Vendrá en un fuego rápido, justo cerca del final del periodo de los 7 años de la tribulación, lo que se llama la gran tribulación. Al final de eso, ¿no? Tal vez serán unos pocos días, pero incluso, esto es lo interesante, incluso en medio de ese derramamiento final del juicio de Dios, todavía hay oportunidad de arrepentirse. Todavía hay oportunidad de abrazar al Señor. Todavía hay oportunidad de ser salvo, porque todavía se va a derramar la gracia de Dios allí en ese final. Bueno, Dios es amoroso, misericordioso y compasivo, como dice el apóstol Pedro, que Él no es que retarda su promesa, como algunos dicen que lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente, porque Él quiere que el mundo no perezca. Él quiere que vengas al arrepentimiento. Tal vez tú estás aquí y no eres creyente. Y el Señor todavía es paciente esperando que tú te arrepientas. Sin embargo, si tú rechazas todo su amor, porque cuando se rechaza la gracia de Dios y se desprecia la misericordia de Dios en Jesucristo, lo único que queda entonces es la ira inevitable de Dios.
Y así será también en ese tiempo. En Sofonías 3:8 dice, por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Vaya. Entonces Apocalipsis 15:1 nos da el escenario, está preparado. Todo está preparado para estos juicios. La ira real se va a desarrollar en Apocalipsis 16, que lo vamos a estudiar más adelante. Pero antes de que lleguemos ahí, están los versículos del 2 al 8. Y aquí hay tres razones poderosas. Tres razones poderosas por qué viene la ira de Dios. ¿Por qué viene la ira de Dios? Hoy tan solamente es breve lo que vamos a ver. Vamos a ver la primera razón de estas. La primera razón de estas, que es venganza de Dios. Esta es la venganza de Dios. Él lo ha prometido y vamos a ver que aquí está relacionado esto. Esa es la primera razón por qué viene la ira de Dios. Es venganza de Él. Es la venganza de Él. Mira el verso 2, lo que dice. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y ahí tiene que ver el juicio de Dios, la venganza de Dios, cuando dice con fuego, dice. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, ¿cómo los vio? En pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vaya. En esta visión que está teniendo Juan, ve algunas cosas que son sorprendentes, muy asombrosas para él. Bueno, hemos pasado por muchas que él nos ha mostrado a través del libro de Apocalipsis, pero aquí hay una que es bastante notable. Dice, vi también como un mar de vidrio, dice. Vi también como un mar de vidrio. Ahora dice, vi también como un mar de vidrio. Como un mar de vidrio. No vio un mar de vidrio. Esto es lo interesante, ¿sí? No es un mar. No es agua dulce, no es agua salada, no es agua. De hecho, no es agua. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Dice tan solamente. Ahora, estamos en el cielo y si queremos ver el cielo, la eternidad, podemos ir a Apocalipsis 21:1, solo para que veamos que no se trata de agua. En el cielo no va a haber agua. En realidad no se necesita el agua como la conocemos el día de hoy. Dice Apocalipsis 21:1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pues no, en el cielo no hay mar. Por eso dice, como un mar de vidrio. Ya no hay separaciones de las naciones en virtud de que los mares se han conocido como en el pasado, que dividen continentes. Entonces, cualquiera que sea el estado eterno va a ser diferente. No va a haber un mar allí, ¿no? como el que conocemos nosotros. Sin embargo, va a haber un río de vida, eso lo vemos en otros textos, y cualquiera que sea en esa singularidad. Pero aquí dice que es como un mar de vidrio. Y a veces miramos el mar y decimos, ¿qué tan brillante es? ¿Qué tan tranquilo es? ¿Usted ha visto un mar que es tan nítido, tan nítido, tan nítido? ¿Lo ha visto alguna vez así? Bueno, creo que en nuestras playas no hay tal cosa. Hay otras playas en otros lugares donde el mar es muy cristalino. Es tan nítido, ¿no? Tan nítido. Y tal vez se parezca un poco a lo que nos quiere decir aquí como un mar de vidrio, ¿no? Como el cristal. Esa es la idea. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que hay una plataforma de cristal brillante, tranquila, transparente, reluciente allí. Tal vez la mejor manera de comprender esto es por la visión que tuvo Juan, recuerdan en Apocalipsis 4:6, cuando ve el trono de Dios. Sí, vamos a este texto, mira, para poder entender qué es este mar de vidrio, ¿no? Porque aquí lo señala también, cuando Juan al comienzo ve la visión del trono de Dios en el cielo, y ve algo interesante ahí. Dice así Apocalipsis 4:6. Y delante del trono había, y mira lo mismo, como un mar de vidrio, y es algo interesante, dice semejante al cristal. Es la misma frase que tenemos acá, como un mar de vidrio. Ahora es interesante porque acá nos dice algo adicional, dice semejante al cristal. ¿Qué quiere decir semejante al cristal? Que
que eso que es como semejante al vidrio, como un mar de vidrio, no es un vidrio plano, no es un vidrio plano, sino que es un vidrio cortado de modo que refracta la luz. Refracta, es como un diamante que tiene puros cortes y eso irradia una serie de luces, ¿no? que van saliendo, va irradiando eso. Eso hace que el cristal sea algo magnífico, brilla, resplandece y cuando es cortado, refracta esos cortes de forma similar a un diamante. Y eso es lo que nos está mostrando aquí, porque es algo magnífico entonces en su brillo. Ante el trono de Dios en el cielo, según aquí Apocalipsis 4:6, hay una especie de plataforma de cristal, transparente y brillante, quizás transparente, que Juan está mirando a través de ella y ve allí el trono de Dios, porque él está viendo el trono de Dios. Y ahí estaba esa imagen de ese vidrio semejante al cristal. Moisés lo vio cuando subió al monte con Aarón, con Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y bajo sus pies, ellos decían, parecía haber un pavimento de zafiro, tan claro, dice, como el mismo cielo. Y tal vez era el color del zafiro, porque ésta refractaba la brillante luz resplandeciente de la gloria de Dios. Imagínense la gloria de Dios. Es una luz que ningún hombre la puede ver y vivir, porque somos llenos de pecado. Y la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos, de toda su naturaleza está allí. Es algo que irradia una luz increíble. Y eso estaba refractado en ese cristal, en ese zafiro, ¿no? Y aquí Juan vio lo mismo que vio Moisés y que lo que había visto en la visión anterior, una plataforma allí en el trono de Dios. Ezequiel, el profeta Ezequiel también vio y lo describió así en Ezequiel 1:22. Yo les leo, dice: y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Esa es la base del trono de Dios. Para nosotros, no, incomprensible, ¿no? Poderlo entender. Anhelamos eso, quisiéramos eso y algún día tendremos eso, en verdad, porque lo queremos ver. Queremos ver el trono de Dios y estar en esa luz del Señor. Y mira, Apocalipsis 21:21, cuando se describe el cielo, cuando se va a describir el cielo, mira cómo lo describe. Apocalipsis 21:21 dice: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, y mira, dice, transparente como ¿qué? Dice, como un vidrio. Así que el cielo es como un lugar de cristal transparente, zafiro brillante, como quieras llamarlo, dorado, majestuoso, algo incomprensible para nosotros. Y sentado en esa magnífica base de cristal transparente y brillante que se refracta, está el trono de Dios. Así que el cielo, por eso dice que no es un mundo de sombras. Este mundo está lleno de tinieblas. Este mundo es lleno de sombras del pecado, pero allá está la pura santidad de Dios. No hay sombra alguna en el cielo, ¿ves? No hay sombra alguna en el cielo. Pero regresando aquí a nuestro texto, estamos a Apocalipsis 15:2. Mira lo que sigue diciendo. Vi también como un mar de vidrio mezclado, y mira lo que adiciona. Y eso es lo que nos hace ver que esta es la venganza de Dios, la ira de Dios. Esta es la razón por qué es que Dios debe venir con su juicio. Porque dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con ¿qué? Con fuego, con fuego. Vaya, si ahí está el trono de Dios irradiando todo eso, y dice que está mezclado con color rojo, con color fuego, vaya, este fuego ya lo hemos estudiado anteriormente, es el fuego del juicio de Dios. Esto significa que el juicio está a punto de ser desatado desde el cielo. Hebreos 12:29 dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y Juan está viendo ese acumulado, una furia de juicio
divino. Ahí está acumulada la ira de Dios. Y fíjate, en el final del versículo 2, al final dice, la última frase al final del verso 2 dice, en pie sobre el mar de vidrio. ¿Quiénes estaban en pie sobre el mar de vidrio? ¿Quiénes? Y regresamos entonces a la segunda parte del texto, dice, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Vaya, estaban reunidos alrededor del trono de Dios estas personas, el pueblo que había triunfado sobre la bestia. ¿Quién es la bestia? Lo estudiamos, es el anticristo. ¿Y quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son? ¿Usted tiene una idea ya de quiénes son estos hombres? No son otros que los santos triunfantes en el tiempo de la tribulación, que han llegado en el tiempo de la tribulación. Han muerto y ahí están ahora, triunfantes. Allí, en ese lugar, vaya, es algo increíble. Es algo increíble. Como sus hermanos que fueron al cielo cuando fueron raptados con la iglesia es raptada, y ahora se encuentran estos santos, que son vistos en una visión de gloria también. Los está viendo Juan, a estos hombres que fueron salvos en el tiempo de los 7 años de la tribulación, ¿no? Y que les costó la vida a ellos. Estos son los santos que han triunfado. La fe de ellos fue la que venció. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en el Salvador. Creyeron que el Mesías, ¿no? El Mesías es el Salvador. ¿Y de dónde creyeron? De todo pueblo, de toda nación, de todo lugar, ¿no? Incluyendo a la misma Israel. Entonces este es un cuadro de los santos triunfantes que han vencido por su fe en el Señor Jesucristo y son vencedores en el tiempo de la tribulación. Y aquí están de pie, dice, están de pie, dice el texto, sobre el mar de vidrio. ¡Qué glorioso! Sobre este mar de vidrio, donde está ese trono de Dios y donde está refractando la luz de la gloria de Dios. Allí está este grupo parado. Están en pie, dice allí, estos santos victoriosos. Ellos son los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿Y recuerdan lo que estudiamos sobre la bestia? Lo que va a hacer la bestia a los cristianos en el tiempo de la tribulación. Mira Apocalipsis 13:5, para que tomes nota de esto. Mira lo que va a hacer, dice. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias a la bestia. Está hablando de esto. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio a la bestia. Y mira el verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y mira el verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra ¿quiénes? Contra los santos y los venció. Es decir, los mató a los santos, ¿ves? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero hermanos, el ser vencidos fue solo temporal para ellos. Fue el boleto de estar en este lugar de pie, allí, en este lugar de pie, en este mar de vidrio, donde refracta la luz de la gloria de Dios, ¿sí? Para esos cristianos, la muerte por parte del anticristo solamente era el boleto para el cielo. No fueron perdedores. La muerte los llevó a la victoria. Su fe, porque murieron en la fe. Estudiamos ya en los capítulos anteriores. También ellos triunfaron sobre la imagen del anticristo. ¿Recuerdan? Mira, vamos a Apocalipsis 13:13. Mira lo que dice. Y ellos van a salir triunfantes de esto. Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Te imaginas a un hombre haciendo descender fuego del cielo y cómo la gente va a ser engañada? Multitudes y casi todos los moradores de la tierra van a creer esto. Mira lo que dice el verso 14. Y engaña a quienes, a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vaya, este es el anticristo que murió y ha resucitado. Verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y la gente
verá esa imagen hablando y le adorará. Pero ellos salieron victoriosos de ello. Ellos no creyeron eso. Ellos no se arrodillaron, no adoraron a esa imagen que hablaba. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ellos adoraban al Señor Jesucristo. ¿Ves? Así que triunfaron sobre esta imagen, triunfaron sobre la bestia, triunfaron sobre el número de su nombre, que es el 666, lo que significa que no vas a poder comprar nada, no vas a poder alimentar a tus hijos, así que mueres tal vez por inanición o mueres perseguido o mueres denunciado por tus propios familiares. Pero ese será el costo de esto. Estos son los que están de pie allí en ese como mar de vidrio. Estos son creyentes triunfadores por el poder de Dios sobre toda la empresa de Satanás, sobre todo lo que hace el anticristo, el falso profeta y esa imagen que comienza a hablar, todo ello. Así que esto es tremendo y glorioso cuadro de todos los creyentes triunfantes en el tiempo de la tribulación, reunidos allí en el trono de Dios, alrededor del trono de Dios en el cielo. Nosotros sabemos que ellos fueron masacrados por su fe. Nosotros lo sabemos, lo hemos estudiado. Lo vimos en el capítulo 6. Ahí estaban los santos que fueron martirizados. Estaban orando, suplicando a Dios que ya venga la venganza de parte de Dios sobre lo que han hecho, ¿no? Mientras vivían en la tierra. Han sido masacrados todo el tiempo de la tribulación. Y sabemos que algunos van a ser protegidos. Ellos son los que van a entrar al reino milenario, ¿no? Vivos, como con carne y hueso, ¿no? Y la nación de Israel, la que será protegida también, ¿sí? Pero aquí los santos triunfantes están reunidos alrededor del trono de Dios. Ahora, el punto de todo esto es lo que voy a decirles. Que Dios envía su ira como un acto de venganza. Por eso esta es la primera razón por qué Dios hace juicio sobre ellos. Dios envía su ira como un acto de venganza por la forma en que su propio pueblo ha sido tratado en ese tiempo de la tribulación. ¿Entiendes? Si usted es un familiar de uno que se convierte en el tiempo de la tribulación, si su familiar se convierte en el tiempo de la tribulación, y seguramente usted lo va a denunciar, porque usted querrá estar con el anticristo, usted querrá tener el 666 para poder comprar. Y entonces ellos le van a obligar a que usted tenga que denunciar y seguramente va a perseguir, ¿no? Los cristianos van a sufrir terriblemente en ese tiempo. Y no solamente por el anticristo, sino por todos sus ejecutores y los mismos seguidores del anticristo. Así que va a ser algo incontrolable eso. Pero si usted actúa mal, si alguien actúa mal contra un cristiano allí, se las va a ver con Dios. Esa es la ira de Dios. Por eso Él viene a vengarse. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 18:7? Él habla del tiempo del juicio final. Y Él dice así: ay del mundo por los tropiezos. Esto es en el tiempo final. Ubíquense. Esto es en el tiempo final. Aunque puede haber una aplicación en el tiempo presente, ¿sí? Pero está hablando del tiempo final. Dice: ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, dice. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, o ser echado en el infierno del fuego. Está diciendo que mejor es que hagas lo necesario para asegurarte de no tropezar o hacer tropezar a alguien más. Más vale que esté muerto que haber vivido lo suficiente como para hacer que un cristiano se ofenda en ese tiempo, un hijo de él en ese tiempo de la tribulación. Dios vengará de los que han ofendido a su pueblo, de los que han ofendido a los suyos. ¿Recuerda usted el juicio de las ovejas y de las cabras? Ese también está ubicado en el tiempo final, en Mateo 25. Él toma a los que están, dice, a su izquierda, que son las cabras,
y los arroja ¿dónde? Al fuego eterno. ¿Por qué los arrojan al fuego eterno? Por la forma, dicen, que trataron a su pueblo. Por la forma que trataron a su pueblo. Porque todo lo que le hicieron a ellos, en efecto, se lo estaban haciendo a él, dice. Se lo estaban haciendo al Señor. Otra declaración importante es en el Salmo 94, que ha sido nuestra lectura el día de hoy, no lo vamos a ver. Y Romanos 12, 19 también nos deja claro a nosotros. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios va a venir en esa hora vengadora. Y una de las razones por las que el Señor está trayendo su ira es porque Él viene a vengar a los suyos. Esta es la primera razón que estamos estudiando. Él viene a vengar a los suyos. Estos son los santos fieles, triunfantes durante el tiempo de la tribulación. Están reunidos en el cielo, están allí, están allí. ¿Para qué están allí? Porque ellos van a ser testigos oculares de cómo Dios inflige la justa venganza sobre aquellos que infligieron a su amado pueblo. Viene a vengar con su ira de lo que hicieron a su pueblo. Recuerda lo que dice el Antiguo Testamento. Dice, cuando tú tocas a mi pueblo, dice, cuando tú tocas a mi pueblo, estás tocando a la niña de mis ojos. Así dice Dios, Jehová. Tocas a la niña de mis ojos. Eso es una forma hebrea simplemente para decir, si tú metes el dedo en mi ojo, eso me irrita, dice. Eso me irrita. Así que la niña del ojo es la pupila. Así que Dios vengará a su pueblo. Esa es la primera razón entonces de la ira. Está implícita aquí en la escena de los santos glorificados que vencen por el poder de Dios a Satanás y vencen al anticristo y vencen al falso profeta. Y esa fe es triunfante que los lleva a este mismo trono de Dios, en ese mar donde refracta la misma gloria de Dios. Allí están ellos. Están en esta plataforma de cristal. Qué increíble ver a estos santos triunfantes. Debe ser algo maravilloso verlos allí triunfantes. Claro, estas personas vivieron durante ese periodo de tiempo los terrores más terribles que ni siquiera nos podemos imaginar. Espantoso, momentos espantosos en verdad. Sus vidas les fueron arrebatadas de maneras que son insoportablemente dolorosas, pero soportarán la más severa persecución que el mundo haya conocido. Pueden matarlos, pero la fe no le pueden matar. ¿Entiendes? Les van a matar a ellos, a la mayoría de ellos, pero su fe no puede ser muerta. Aquí aparecen ellos triunfantes. Aquí están triunfantes. Estarán en esta plataforma de cristal alrededor del trono de Dios, viendo triunfalmente cómo Dios va a vengar a su pueblo, a los que los han masacrado. Entonces, esta es la primera razón. La próxima semana veremos las otras dos razones, si Dios nos permite. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Oh, bendito Dios, este es un evento futuro en el tiempo de la tribulación. Pero qué realidad para la que nosotros estamos viviendo, Señor. La fe que tenemos el día de hoy también es una fe victoriosa y vencedora. Tus hijos vamos a estar triunfantes, Señor, llevados. Antes del tiempo de la tribulación nos encontramos con Jesús en las nubes. Toda tu iglesia será levantada, gloriosa, estará alrededor del trono de Dios también. Oh Padre, seguramente hay personas aquí que todavía no te conocen y son del diablo o son del anticristo, del falso profeta o del sistema de este mundo, como quiera que se les llame, Señor. Oh Padre, toca sus corazones. Tu Espíritu Santo sensibilice sus corazones. Y este evangelio eterno, Señor, sembrado en sus corazones, dé sus frutos al tiempo que tú lo indicas. Trae salvación, Señor. Y a nosotros, tus hijos, despiértanos a una fe más reluciente, a una fe más auténtica, Señor, más brillante, Padre,
Ayúdanos a ser leales en este tiempo a ti, Señor, a no defraudarnos, no defraudarte, Señor, a ser fieles en todo lo que tú demandas de nosotros. Agradecidos a ti por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos en oración, hermano. Padre, gracias por este tiempo hermoso que pasamos en tu presencia a través de tu palabra y todo lo que hemos hecho, los cánticos, la adoración a través de las ofrendas y todo lo que tú haces, Señor, y obras en nuestros corazones. Gracias por todo. Ahora que tenemos el tiempo de compartir, bendice este tiempo, Señor, grandemente y llévanos a nuestros hogares con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.